Universidad Alas Peruanas y la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, en este ciclo de conferencias, tienen la oportunidad de presentar en este tema referido a la matriz de consistencia. La matriz de consistencia, ¿no?, viene a ser un elemento eficaz, un instrumento sumamente útil para estudiar la relación causa-efecto que debe existir entre el propósito buscado por un proyecto, los resultados específicos que harán posible el cumplimiento del propósito y las actividades que subyacen y anteceden al cumplimiento de los objetivos anteriores. O sea, la matriz pues permite identificar varios resultados a la vez, los cuales deben de guardar una relación de causalidad con el propósito. Si no se puede demostrar fehacientemente esa relación en forma directa, entonces significa que el resultado, que el desarrollo, que el proyecto de investigación no va a ser el esperado. Por lo tanto, se tienen que hacer las correcciones adecuadas y las correcciones necesarias para que sea sistemático, coherente entre todas sus partes, con el objeto de presentar un trabajo eficiente tanto para maestría como para doctorado. Asimismo, la matriz permite ubicar todas las actividades que se plantean que sean las más necesarias para el cumplimiento de los resultados, ¿no? Pero vamos a una matriz, por ejemplo, de ingeniería, un molde, o en una panadería. Tenemos un molde de hacer pasteles. La matriz es el molde hecho de metal y los pasteles o los bizcochos que salen de ese molde sirven, ¿no?, ¿para qué? Pero para que se saque un buen bizcocho, un buen pastel. Pero ¿qué sucede si una de las partes de ese molde no es simétrico? Si una de las partes está de diferente tamaño o de diferente espesor o de diferente profundidad, va a salir un bizcocho mal formado, no está bien a la vista, no va a tener salida en el mercado, ¿no? Entonces hay que hacer las correcciones debidas a la matriz para que el producto salga eficiente, para que sea de buena calidad y para que tenga participación en el mercado. Igual es en el curso de metodología de investigación científica, tanto para el proyecto de investigación como para el trabajo desarrollado de la investigación científica. Viene a ser una especie de radiografía, digamos, que se le saca al proyecto inicialmente y luego al desarrollo, para que se vea la sistematización y la coherencia, así como la originalidad y la crítica que debe tener entre sus partes los elementos que componen un trabajo de investigación. Lo más importante, ya lo demás se irá poco a poco complementando, tanto en el proyecto como en el trabajo desarrollado. Por ejemplo, los elementos que comúnmente se utilizan en una matriz de consistencia son los problemas, o sea, la definición del problema, el problema principal como los problemas específicos, los objetivos, el objetivo principal y los objetivos específicos, las hipótesis, hipótesis principal, hipótesis específicas, las variables e indicadores de estas hipótesis, los indicadores que son subhipótesis, y la metodología que se emplea, el tipo, el nivel, el método, el diseño, la parte estadística, la población, la muestra, el análisis e interpretación y los instrumentos. Todo eso se lleva en una sola matriz, en un solo cuadro, ¿no? Estos cuadros que vamos a presentar a continuación se ajustan de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la conveniencia de cada tema de investigación. O sea, todos los temas de investigación no obedecen a un mismo parámetro. Hay algunas variaciones. Por ejemplo, en este caso, en la metodología y diseño de la investigación científica, los elementos aquí han considerado conveniente poner, por ejemplo, el marco teórico. O sea, definen el problema, los objetivos, y en una matriz poder consignar un marco teórico es sumamente difícil, pero no imposible. Se consignan los títulos y subtítulos tanto de una variable como de la otra variable, si el caso fuera un trabajo de investigación bivariable, con la finalidad de poner
las conceptualizaciones que posteriormente van a ser desarrollados tanto en el proyecto como en el trabajo de investigación. Y simplemente se hace un resumen de los títulos y subtítulos. Pero en la mayoría de los trabajos de investigación no se requiere conceptar, insertar un marco teórico, ¿no? Pero esa es la diferencia entre el anterior. Tenemos la definición del problema, los objetivos, el marco teórico, solamente con títulos y subtítulos de ambas variables, obedeciendo a los indicadores, las variables indicadores, la metodología, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos y el análisis y procesamiento del trabajo de investigación. ¿Ve? Es otro tipo de elemento de la matriz de consistencia. ¿Cómo se procesa esta matriz de consistencia? Veamos. Miren, los mismos elementos en el diseño, definir el problema principal, problemas específicos, ¿no? Plantear los objetivos, objetivo principal, objetivo específico. Para tener una uniformidad hablo de principal y específico porque hay autores que dicen generales, secundarios, subsidiarios, etcétera, para que tenga una coherencia en esta matriz, ¿no? Tenemos las hipótesis y las variables, la metodología, cuál es el tipo, el nivel, el método, el diseño, ¿no? Las técnicas e instrumentos que se van a emplear, técnicas diferentes como la entrevista, la encuesta, si es uno de tipo básico, ¿no? O de tipo aplicativo. La población y la muestra, cómo se determina el muestreo aleatorio simple, la fórmula, ¿no? El análisis e instrumentos que se van a determinar para posteriormente desarrollar el trabajo de investigación. Es un proceso que se va, no solamente es continuo y consecutivo, sino que además, ¿no?, puede también ir, mientras se va preparando en una parte, se puede empezar con la otra, ¿no? Bien, en este cuadro de matriz de consistencia es propio y básico para un trabajo de investigación de administración, como también hay para trabajos de investigación en otras disciplinas, educación, derecho, ciencias de la salud, psicología, trabajo, universidad, etcétera, ¿no? En esta oportunidad nos compete hacer un trabajo exclusivamente para una matriz de consistencia para administración. En la primera parte de nuestro cuadrito, porque si no lo llevamos en un solo cuadro, no sería una matriz, en una sola hoja, de tal manera que nuestros asesores, nuestros revisores, nuestros dictaminadores y el jurado, simplemente viendo una sola hojita, va a ver si ese trabajo es coherente, es consistente, es crítico y es original, ¿no? Por ejemplo, en la primera columna tenemos el problema. Los problemas que se dividen en dos, problema principal y problemas específicos. Estos deben ser coherentes con los objetivos, con el objetivo principal o general y los objetivos específicos. Y deben hablar el mismo idioma con las hipótesis principales y las hipótesis específicas. O sea, no puede haber ninguna distancia, ninguna diferencia, ni hablar de otros temas que no estén debidamente concatenados o concadenados entre las partes que corresponden tanto al problema, a los objetivos y a las hipótesis. En cuanto a las variables, tenemos pues que la variable significa pues, en este caso para administración, cuando fuera bivariable, dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, la descomposición de las hipótesis, que a su vez es la descomposición de los objetivos, que a su vez es la descomposición del problema principal, en dos variables. Una, determinar la causa y el efecto, la variable independiente y la variable dependiente. Tanto para lo principal como para los específicos, ¿no? O sea, es como si criollamente agarramos una tijera y le cortemos a la oración de los objetivos específicos y le ponemos sus dos variables donde corresponden. En esa parte donde dice indicadores, viene a ser la subhipótesis que está entre o las hipótesis específicas que están determinadas también la variable independiente y la variable dependiente. De ahí, de esos indicadores, es donde salen las preguntas del cuestionario cuando se trata de una tesis de tipo aplicativo. O sea, las preguntas del cuestionario no son preguntas que uno alegremente quiere hacerla porque mejor le parece. No, son preguntas que salen de los indicadores. Por lo tanto,
al responder esas preguntas en el análisis y el desarrollo del trabajo de investigación, están respondiendo a las hipótesis y a su vez la hipótesis está respondiendo al problema. Cuando es de tipo básico, tiene otra connotación, pero tampoco no escapa a la metodología de descomponer los indicadores de acuerdo a las subhipótesis, ¿no? Bien, los tipos se refiere pues al tipo, al nivel, al método y el diseño. Ya le dije que hay dos tipos de trabajo de investigación. El tipo es aplicado y el tipo es básico, cuando es científico, un aporte científico. Un trabajo de investigación a nivel de doctorado tiene que ser un trabajo de tipo básico o puede ser mixto, puede ser aplicativo y básico a la vez, ¿no? Pero de ninguna manera solamente debe ser básico, porque ese es a nivel de maestría cuando se aplica un modelo, un modelo organizacional, cualquier otra cosa, a una realidad, ¿no? Cuando tratamos de un tema, cuando se dice nivel, si es el nivel, por ejemplo, el nivel de maestría es un nivel descriptivo, explicativo, a nivel de pregrado es descriptivo, explicativo a nivel de maestría, y al nivel de doctorado es un nivel ya, aparte de ser nivel explicativo y descriptivo, y es un nivel un poco, ¿cuánto? Cuasi experimental, por lo menos, ¿no? Bien, y en cuanto al tema de tipo, nivel, método, el método pues es el método descriptivo, ¿no? Todos los métodos son iguales, análisis, síntesis, cualitativo, cuantitativo, o el método de inductivo, deductivo, son iguales para todos los trabajos de investigación. Lo único que hay que hacer es la diferenciación en que si es un método descriptivo o no, porque va a describir, ¿no?, todas las partes de un trabajo de investigación, ¿no? En lo que se refiere a la parte donde está allí diseñado el tema de la parte estadística, hay que definir la población, ¿no? La población y el muestreo. Cuando es un trabajo de investigación de tipo aplicativo, se define la población y se determina cuál es la fórmula que se ha sacado, y generalmente es el muestreo aleatorio simple para temas de administración por el universo, ¿no? Pero cuando es de tipo básico, no se define la población, sino el universo, porque no estamos tratando de personas, sino de otro tipo de variables, ¿no? Como por ejemplo, variables económicas, variables macroeconómicas, variables administrativas, ¿no? O número de empresas, no son número de personas, es un universo. Y determinar el muestreo, o sea, cómo se ha determinado ayer, qué significan las partes que componen la fórmula que hemos utilizado. Nada más, o sea, no se está poniendo toda la tesis, todo el trabajo de investigación, que antes se llamaba tesis, hoy se llama trabajo de investigación, sino simple y llanamente la parte más importante y necesaria, resumida, concisa y precisa que necesitan los revisores, los dictaminadores, el jurado, para saber si este trabajo es consistente, coherente, sistemático y original, ¿no? Y por último tenemos pues los instrumentos, ¿no? El análisis de los instrumentos, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para determinar nuestro trabajo de investigación? Tenemos que ponerlo, ¿no? ¿Cuál es el análisis, el resultado? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, por ejemplo, para el procesamiento estadístico, el filtro de Holdrich-Prescott o el Econometric Review, o de repente simplemente el Excel, tenemos que ponerlo. Cuando después desarrollemos el trabajo de investigación, ¿qué metodología vamos a implementar? De repente, si es de tipo básico, vamos a utilizar el método Chi-cuadrado o el test-student, o de repente el análisis de varianza, análisis de correlación simple, y hay una serie de métodos, el método de Molgorov, el método de Brisker, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, pues, ahí simplemente se pone la parte sintética, ¿no? El análisis y el procesamiento, cómo voy a procesar mi trabajo de investigación. Bien, esta es la matriz de consistencia. Siempre tiene que venir encabezado el título tentativo del trabajo de investigación. Vean, el título tentativo tiene que ir arriba, en la parte superior, y ese título tentativo tiene que ser consistente y coherente tanto con el problema como con los objetivos, como con las hipótesis, tanto con la variable. Igualitos tienen que estar. Eso no quiere decir que sean las mismas palabras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero tiene que expresar un pensamiento coherente y sistemático.
Bien, ahora veamos cómo definir una matriz de consistencia. Definir la matriz de consistencia es escoger los elementos que se van a utilizar, empezando con el título tentativo de trabajo de investigación, coherente y sistemático, con todas sus partes susceptibles de ser mejorados en la investigación. Preguntas claves para iniciar una matriz de consistencia. El estudiante, el investigador dice, ¿cómo hago para preparar mi matriz de consistencia? Se tiene que responder, ¿qué aspectos o elementos es necesario esquematizar y profundizar? Ya les he puesto con anterioridad el modelo, ¿no? ¿Es coherente, es sistemático? Vamos a ver, no es sistemático, porque a veces cuando uno tiene su proyecto y lo lee, y lo recontralee, perdonen las palabras expresivas, siempre va a creer que está bien su trabajo, y no se va a dar cuenta que hay cosas que están, como quien dice, en los términos genéricos, fuera de foco. Entonces, con su matriz de consistencia se va a dar cuenta de que hay cosas que no están bien y regresa a sus escritos para arreglar, para corregir la parte que está mal. Corrigiendo la matriz de consistencia no hay ningún problema. Ya lo demás, como yo le decía a mis alumnos, son cuestiones de obedecer a los planes y programas de cada universidad que expone en sus esquemas para desarrollar un trabajo de investigación. La base está en la matriz de consistencia. Como una vez un alumno me dijo, profesor, quiere decir que lo demás es el relleno o los revestimientos. No se habla de esa manera. No se puede decir que es el relleno o el revestimiento, sino es el soporte, la base, el sustento de la matriz de consistencia. Aquí tenemos una matriz de consistencia para elegir el tema de investigación. Primero se selecciona el tema, ¿no? Un punto de partida, por algo tiene que comenzar, si es un tema de interés, si sirve, de dónde, si ya lo han hecho, qué parte han hecho, etc. Una observación directa, una consulta con expertos, siempre se tiene que consultar con expertos, nadie nace sabiendo. Una consulta bibliográfica y la definición del tema. Pero eso es una matriz no de consistencia del método de metodología de investigación científica, es una matriz para elegir un tema de investigación. Siempre hay que valernos de matrices. Un proyecto de investigación sugerido, ahí está, que ese no es el tema, pero es bueno ponerlo porque ahí es lo que va a ser el componente de la matriz de consistencia. El título tentativo, problema, objetivos, el fundamento teórico de las hipótesis, la metodología, los aspectos administrativos, el esquema tentativo, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué cosa es un tema de investigación? Es escoger el título tentativo de nuestro trabajo de investigación. Susceptible de modificaciones porque con el tiempo se va puliendo, ¿no? En el transcurso de la investigación. ¿Qué cosa es un problema principal? Llamado también la formulación de problema. Es cuando se plantea el problema, cuando se resume el problema a través de una pregunta. ¿Y qué cosas son los problemas específicos? También se denominan sistematización del problema. Se desprende del problema principal. No pueden ser otros problemas, sino el mismo que está más específico, ¿no? Ahí está el ejemplo, abajo, como los informes comerciales incluyen los riesgos por caja de la banca, por ejemplo. ¿Qué cosas son los objetivos? Es decir, en forma clara y concisa, qué es lo que se pretende obtener y qué hacer en los resultados de la investigación. Hay dos tipos de objetivos, el objetivo general y el específico. En lo general tiene que ser coherente con el problema principal y los específicos tienen que ser coherentes con los problemas específicos, ¿no? Bien.